Hola manitas. En un vídeo anterior te mostramos cómo reparar una avería cuando tu robot de limpieza se para y emite una alarma sonora de 4 pitidos. En este vídeo te enseñaré otra posible solución a este problema que puedes realizar si tu robot se empeña en no cumplir con la misión de limpiar tu casa. Si te gusta el bricolaje o tienes curiosidad por aprender, aquí te enseñamos trucos, consejos y tutoriales de máquinas y herramientas para tener tu hogar siempre en las mejores condiciones. Yo soy Xavi y esto es Casa a Punto. Lo que vamos a hacer es intentar desmontar este aparato, este robot de limpieza, para ver qué podemos encontrar en el interior. Ya hemos efectuado aquí toda la limpieza del depósito, del rodillo y de estos rodillos también recogedores, y parece que sigue la alarma. Entonces, este rodillo también es prácticamente nuevo, se cambió hace muy poquito. Vamos a ver si es que el problema es algo interno, si es que el polvo se ha acumulado a lo mejor en la placa electrónica o en los circuitos o en los motores. Lo primero que vamos a hacer es sacar todas las piezas móviles, todas las piezas que son de usuario, por así decirlo, las más fáciles. Sacaremos la batería para trabajar seguros y para protección, que está dentro de esta tapa. Solo tiene 2 tornillos. Y aquí se aloja la batería interior. La vamos a sacar del conector y la reservamos. Sacaremos el depósito también de suciedad y ahora vamos a proceder con mucho cuidado a desmontar todas las piezas. Hay aquí varios orificios que dentro pues alojan tornillos. Vamos a intentar sacar los tornillos a ver qué nos encontramos. Limpiaremos toda la tapa principal, todo este polvo que no vuelva a caer en la caja electrónica. Bien, ahora hemos llegado hasta aquí. Vamos a intentar sacar este motor, que es el que empuja las ruedas. Vamos a intentar sacarlo a ver si los ejes de estos motores tienen suciedad o tienen alguna cosa. Vamos a probar. Vamos a insistir con este tornillo de aquí dentro, que parece que es el que sujeta todo el módulo de la rueda. Tiene un poco de dificultad porque está aquí escondido. Vale, pues esta pieza sí que se ha separado, hay que tener cuidado con estos cables. Aquí tenemos. Este es el servo que actúa sobre la rueda. Lo primero que vemos aquí es que hay pelusa, por aquí también, y aquí dentro pues también hay bastante. Vamos a intentar pues con esta palanquita, con un tornavís, con un poco de paciencia, un pincel, y aspiramos a ver si al menos quitamos todo esto de aquí, a ver si conseguimos. Parece que gira sin dificultad en la parte del rotor de este servomotor. Parece que esté forzado. La rueda también. Bueno, seguiremos con limpieza. Vamos a limpiar también la placa esta. Lo vamos a aspirar, todo esto de aquí, toda la pelusa aquí. Aquí también vemos foco de suciedad en toda esta zona de aquí.
Importante que esté todo muy limpio. Las placas electrónicas son muy sensibles al polvo y los servomotores estos pues también, porque trabajan con muy poca potencia y a la mínima que hay algo que pueda dificultar pues el movimiento libre del eje, pues es posible que sea ese el problema que nos está dando. Colocamos de nuevo el motor en su alojamiento y aseguramos con el tornillo la fijación del soporte. Y ahora vamos a proceder a montar el resto de la tapa, la cubierta y todos los accesorios del robot para probar su funcionamiento. Montaremos la tapa, vamos a conectar a este pequeño conector de aquí, este cable. Bien. Aquí dentro nos aseguramos de que todo esté conectado, en principio sí. Este manojo de cables que tiene que salir por un sitio donde no nos aseguremos de que no lo vayamos a coger con algo. Primero el conector. Este de aquí. Hemos conseguido que entre en sus encajes de aquí arriba. Vamos a colocar la batería. En el caso de este robot, esta batería no es la original. La original tiene un tiempo de vida limitado, lógicamente es una máquina que consume y trabaja bastante y en este caso este robot pues, duró unos 2 años, de 2 a 3 años. Esta es una batería copia que se puede encontrar perfectamente pues, en cualquier sitio, en Amazon por ejemplo, y funciona muy bien. Tiene un precio económico y es una batería que es la copia de la original de este modelo. Vamos a cerrar la tapa. Colocamos y roscamos todos los tornillos en el interior de sus alojamientos para dejar fija la tapa del robot. Si conoces otra solución al problema que te hemos planteado, te invitamos a que nos lo indiques en la caja de comentarios. Y ahora montamos las piezas móviles que hemos sacado antes, con rodillo de arrastre, con la protección, depósito de suciedad. Los 2 rodillos que empujan . Bien, y vamos a la prueba final. Vamos a ver si funciona. Lo dejamos aquí. Ponemos en marcha. Y damos play. Si después de seguir todos los pasos que te hemos mostrado en este vídeo continúa el problema, aquí te dejaremos otro vídeo donde te explicaremos otra posible solución. Si te hemos ayudado, suscríbete al canal y activa la campanita para que te podamos notificar nuevas publicaciones que pueden ser de tu interés. Comparte y dale a me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo.